Buenas tardes, estimados estudiantes, gustos en saludarlos. Soy la licenciada Ana González, asesora virtual en esta materia de Derecho Penal 1, el cual pues es un poquito amplio, además de que pues vamos a ver varios temas, varios términos de los cuales pues bueno, sí es importante que vayamos localizándolos, que podamos identificarlos. ¿Por qué? Porque cambian a diferencia de las otras ramas del derecho. Entonces, para algunos va a ser algo conocido lo que es ya la materia de derecho penal y algunos conceptos, pero pues para muchos obviamente es una materia nueva, es una materia de las cuales solo nos enteramos un poquito de lo que escuchamos en nuestro entorno social. Entonces vamos a comenzar pues viendo de qué se trata lo que es el derecho penal. Y vamos a comenzar con el concepto, en el cual tenemos que el derecho penal es la vertiente del derecho que se ocupa de luchar contra los delitos. Existe una división clásica de esta disciplina, el derecho penal subjetivo y el objetivo. En cuanto al primero, pues se refiere a la facultad que tiene un Estado para establecer castigos y el objetivo expresa las normas explícitas dictadas por un Estado, a lo cual más adelante veremos que se le conoce como el jus puniendi. Existen una serie de principios y valores del derecho penal, los cuales conforman su esencia fundamental y permiten su modificación o reforma. El derecho penal constituye uno de los medios de control social existentes en las sociedades actuales, con un carácter de control jurídico altamente formalizado. Como todo medio de control social, pues también la familia, la escuela, las profesiones, tiende a evitar determinados comportamientos sociales que se reputan indeseables, acudiendo para ello a la amenaza de la imposición de distintas sanciones para el caso de que dichas conductas se realicen. Pero el derecho penal se caracteriza por prever las sanciones más graves, como las penas y las medidas de seguridad, como forma de evitar el comportamiento que juzga especialmente peligrosos, es decir, los delitos. Y sobre todo lo que son los delitos de alto impacto, en los cuales pues se transgrede uno de los bienes jurídicos más tutelados por el Estado, el cual es la vida y la integridad física de una persona. Pero no obstante, por ello van a dejar tampoco de ser menos importantes los demás bienes jurídicos que se encuentran tutelados. Esto sí es muy importante que tengamos todos estos conceptos claros, porque si no, de lo contrario, pues entonces sí estaríamos en problemas al saber qué es lo que no está regulando o qué es lo que debe de regular una norma penal. La norma penal debe de ser intimidatoria. ¿Por qué intimidatoria? Pues precisamente para evitar de que alguna otra persona quiera cometer la misma conducta. ¿Y cuál es la concepción del derecho penal que se tiene? Pues bueno, cabe resaltar que dicho vocablo presenta en nuestro idioma un carácter multívoco, porque en lugar de tener un significado único e inequívoco, tiene varias representaciones que hacen equívoco cualquier intento por definirlo. Por esta razón se afirma que el término derecho no solamente no posee un sentido unívoco, sino que su alcance es anfibológico, es decir, se puede camuflar en tantas acepciones como circunstancias. ¿A qué nos podemos referir? A que, bueno, dependiendo en qué situación nos encontremos, es la forma en la que lo podemos ver, lo podemos entender y, digamos, podemos acomodar este significado o esta concepción del mismo vocablo. Esta complejidad y multiplicidad de concepciones del derecho incluyen, pues, lo que es una ciencia o disciplina científica, la facultad, potestad o prerrogativa del individuo, el resultado de las fuentes formales, el ideal de justicia, el sistema de normas e instituciones y lo que es el producto social o cultural. Es decir, vemos que tenemos un esquema bastante completo. Como sabemos, nuestro derecho es interpretativo.
Aquí la única diferencia entre el derecho penal y las demás ramas del derecho es que no acepta su aplicación por simple analogía, como es en el caso del derecho civil, mercantil, administrativo, laboral, etcétera, de otras ramas del derecho. Aquí forzosamente debe de estar contenido de manera textual dentro de lo que son los códigos penales de cada entidad federativa. Y principalmente, pues bueno, que si no contiene ese hecho, esa conducta, el código penal, pues simplemente no se puede tomar como un delito y aplicar algunas sanciones. O sea, existirá una conducta, pero si no se encuentra tipificada, no lo podemos equiparar con alguna otra. Dentro de los tipos de interpretación de la norma, tenemos la auténtica, que es la explicación del propio legislador en el momento mismo de promulgar la ley o posteriormente mediante las llamadas leyes interpretativas. La interpretación judicial o jurisprudencial es la realizada por un juez o tribunal cuando resuelve un caso concreto, es decir, tiene un criterio orientador en la solución de casos similares. Y la tercera es la interpretación doctrinal, que es el aporte jurídico que realizan los estudiosos del derecho. Los alcances de la interpretación, o también conocidos como según el resultado, puede ser declarativa o estricta, extensiva y restrictiva. La interpretación declarativa es la fusión entre el tenor literal y el espíritu de la ley. La interpretación extensiva permite al intérprete ampliar el alcance de las palabras utilizadas por el legislador en contravía de la seguridad jurídica. Y la interpretación restrictiva se diferencia de la anterior porque se caracteriza en limitar los alcances de las palabras. Los métodos de interpretación, o también conocidos como según los medios utilizados por el intérprete, pueden ser gramaticales, sistemáticos, históricos, genéticos y teleológicos. Una interpretación gramatical o literal, también denominada como interpretación exegética, busca encontrar el sentido de una norma a partir de su literalidad. La interpretación sistemática busca extraer del texto de la norma un enunciado cuyo sentido se acorde con el contenido general del ordenamiento al que pertenece. La interpretación histórica estudia los contextos anteriores que pueden influir en el entendimiento actual de las normas. Un ejemplo de ello, pues, son las escuelas dentro de la teoría del delito que han estudiado desde diferentes concepciones este tipo de conductas. La interpretación genética se sustenta en las causas que originaron el surgimiento de la ley, es decir, su contenido motivador y específico. La interpretación teológica busca determinar el sentido finalista de la norma, atribuyéndole un significado que tiene en cuenta los fines o propósitos del legislador. Esto por cuanto hace al derecho subjetivo. En cuanto al derecho penal objetivo, va a ser el conjunto de normas relativas al delito y a sus consecuencias jurídicas. La pena y las medidas de seguridad son una consecuencia legítima del delito. Por otra parte, la responsabilidad civil derivada de un delito es una figura jurídica que tiene naturaleza civil, no penal, a pesar de que por razones históricas aparece regulada en el Código Penal y por razones de economía procesal y para mejor satisfacción de los intereses de la víctima, conocen los órganos jurisdiccionales del orden penal. ¿Qué clasificaciones vamos a encontrar dentro del derecho penal objetivo? Pues bueno, tenemos lo que es el derecho penal común, en el cual el derecho penal contenido en el código y en las normas que lo complementan o desarrollan en algún punto, por ejemplo, la Ley Orgánica General Penitenciaria y la ley por la que se establecen las reglas para el ejercicio de la gracia de indulto. El derecho penal especial son las normas que o bien en su totalidad leyes penales especiales propias o bien en alguna de sus partes leyes penales especiales impropias regulan materia penal estableciendo delitos y penas. Son ejemplos de leyes penales especiales, el Código Penal Militar, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, la Ley de Represión del Contrabando y la Ley Penal y Procesal de la Navegación Aérea. Inclusive, pues también podemos hablar, por ejemplo, de algunos delitos que se consideran especiales, que son los que se encuentran contenidos en otro ordenamiento jurídico que no sea el Código Penal. Un ejemplo de ellos, pues son los delitos fiscales. El derecho penal subjetivo o ius puniendi
es el derecho a crear y aplicar el derecho penal objetivo. Es decir, el derecho penal subjetivo se refiere a la titularidad del jus puniendi, entendido como la potestad de señalar delitos y de imponer penas cuando se den en los presupuestos de hecho establecidos por parte de la norma, teniendo en cuenta que la función de todo Estado es procurar el bien común y garantizar la pacífica convivencia de los ciudadanos, y que ninguna sociedad podría subsistir sin determinadas conductas no pudieran ser castigadas. El reconocimiento de la potestad de crear y aplicar normas penales resulta indeclinable. Es necesario, pero en la medida que constituye el poder más duro que el ciudadano pone en manos del Estado, dada su capacidad para incidir en bienes eminentemente personales. Ha de estar sometido a una serie de límites formales y materiales a fin de evitar los riesgos que un ejercicio inadecuado del mismo su utilización con fines espurios pudiera generar. Los límites formales son aquellos a que se refieren a la forma en que se ha de aplicar el derecho penal. Los límites materiales afectan al contenido y al alcance que pueda tener la intervención penal. Concretamente, vemos que el jus puniendi en la doctrina mexicana va a ser el derecho penal subjetivo que se identifica y significa que el derecho es el derecho o la facultad del Estado para castigar. El jus puniendi solo es potestativo del Estado, pues es el único con facultades para conocer y decidir sobre la existencia de un delito y la aplicación de la pena. Es decir, aquí queda prohibido, pues como anteriormente en la historia que veíamos las venganzas, era una forma que anteriormente el Estado permitía aplicar una pena, ¿no? La famosa ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Y aquí, pues bueno, obviamente tenemos ya prohibido lo que son las penas con mutilaciones corporales, pero definitivamente no podemos hacer justicia por propia mano. Esto está más que establecido dentro de las normas de la misma Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Por lo tanto, lejos de querer aplicar algún castigo o tratar de hacer valer algún derecho, pues simplemente estaríamos incurriendo en otro delito. El derecho penal se dice que es parte de un control social, pero lo es en general el derecho, ya que si no existieran normas establecidas, pues bueno, la sociedad sería realmente un caos y viviríamos lo que es en una anarquía absoluta, en el cual no existiera ningún tipo de norma que limitara ciertas conductas del hombre, de cualquier ser humano. ¿Qué es lo que nos puede diferenciar en este caso? Pues obviamente que estas normas se han cumplido. Sabemos que tenemos varios tipos de normas, como son las morales, las sociales, las religiosas, las legales, y cada una cuenta con ciertas características, como son, pues, que son unilaterales o son bilaterales, dependiendo a qué tipo de normas nos estamos refiriendo. Siempre una norma legal, pues, va a ser bilateral, va a ser exterior, y va a ser aplicada hacia los demás, específicamente a quienes vayan a tratar de cometer alguna falta, que quieran cometer algún delito que esté poniendo en riesgo la inestabilidad de la misma sociedad a la que pertenece. Algo que es muy importante que podamos identificar desde un inicio, pues son los sistemas totalizadores del delito, que también se conocen como teorías. Tenemos estos cuatro sistemas o cuatro teorías, con la cual son las que se utilizan para poder analizar un delito determinado. Si falta alguno de estos puntos, pues obviamente ya o no tenemos un delito o podemos tener lo que es una excepción si es que lo tenemos en su sentido negativo. La más común que se vaya a utilizar en la práctica que utiliza un ministerio público es el pentatómico. Es decir, va a analizar, dependiendo de los hechos que se le hayan narrado, se le hayan denunciado, se haya hecho por medio de una querella, pues va a ser la conducta, la tipicidad, la antijuricidad, punibilidad y la culpabilidad.
Aquí mucho cuidado y mucho ojo en el término de culpabilidad, porque es muy fácil confundirse con el término de culpable o inocente. Aquí va a hacer la aclaración que no se refiere a ninguna de ellas. Aquí simplemente la culpabilidad se puede dar de dos maneras, es dolo o es culpa. No hay ninguna otra respuesta para este punto. Y lo que es la teoría heptatómica, la cual es la más completa, pues es la que consta de, como su nombre lo dice, de 7 elementos, que va a ser la conducta, tipicidad, antijuricidad, imputabilidad, culpabilidad, punibilidad y las condiciones objetivas. Tomando como referencia la teoría heptatómica, pues vemos en el cuadro del lado izquierdo los elementos positivos y en el cuadro derecho los elementos negativos, en el cual si presentamos una ausencia de conducta, esto únicamente puede ser por medio de hipnosis, de sonambulismo, en donde definitivamente no haya presencia alguna, la persona esté fuera de sí, sin que padezca algún trastorno mental, porque muchas veces es fácil confundirlo con algún tipo de inimputabilidad, que eso pues es completa y totalmente diferente a una ausencia de la conducta. La tipicidad, pues vamos a tener que es una conducta típica, un delito va a ser una conducta típica y antijurídica. Entonces, la tipicidad estamos hablando de que es una conducta típica que no se encuentra regulada en sí en el Código Penal y por lo tanto, pues bueno, entonces no tendríamos un delito como tal. La antijuricidad va a ser esa parte de que sí sea antijurídica, que lo demuestre un Código Penal también, de que nos diga cuál es el hecho, cuáles son las acciones que se están considerando para que sea un delito. Y su elemento negativo, las causas de justificación o licitud. Es decir, no exime de que se haya cometido en sí el delito, pero sí alguna causa de justificación que haya sido necesario, dependiendo de cómo ocurrieron los hechos, para poder determinar si en este caso se va a aplicar o no una sanción. La culpabilidad, pues bueno, vemos en este caso si hay dolo o hay culpa y su elemento negativo, la inculpabilidad. Es decir, que no se le puede aplicar ninguna sanción a la persona por alguna causa. Esto normalmente se puede llegar a determinar en algún hecho de tránsito terrestre, pero por medio siempre de los peritajes. La imputabilidad, que también la pueden conocer como impunibilidad, pero es más factible que lo encuentren como imputabilidad. Su elemento negativo sería la inimputabilidad. ¿Y a qué nos referimos? Una persona imputable va a ser esta persona mayor de edad que esté en pleno uso de sus facultades mentales, que va a identificar que lo que está realizando pues trae una consecuencia jurídica. En cambio, una persona inimputable va a ser esta persona que tiene ciertos problemas mentales como la esquizofrenia paranoide, por ejemplo, que llegan a tener episodios en los cuales pues no están dentro de, no tienen esa capacidad de razonar en el momento que estén conscientes del daño que se pueda provocar. Un ejemplo de ello, pueden investigar el caso de Claudia Mijangos, la llena de Querétaro, un caso bastante, pues bastante fuerte que se dio en los 80s y donde ahí pueden ustedes ver por qué nos referimos al término inimputable, porque no estaba ella tenía una enfermedad en el cual por desgracia no fue diagnosticada a tiempo, en donde podemos encontrar varios personajes con conductas omisivas, puesto que habían antecedentes familiares con la misma enfermedad. La punibilidad, pues, es de que se pueda aplicar una pena al delito realizado. La excusa absolutoria es no de que no haya existido el delito, sin embargo, o sea, sí se hizo, pero
puede haber esta excusa de que no se aplique la pena? ¿Cuál pudiera ser una legítima defensa? Y obviamente para eso hay que analizar todos los hechos, ver cómo se dieron, cómo se presentaron, qué fue lo que pasó, para poder determinar si existe o no existe una excusa absolutoria, si fue o no fue una legítima defensa, si fue un abuso de legítima defensa inclusive, o si cae en algún otro elemento negativo. Muchas veces no cuadra el mismo delito, entonces, ¿qué es lo que procede? Pues una reclasificación del delito, que normalmente la defensa es quien lo llega a solicitar ante el Ministerio Público, o muchas veces el mismo Ministerio Público, cuando lo está investigando, al no cuadrar el delito, pero al haber sí un resultado de la comisión de la conducta, pues entonces él mismo decide reclasificarlo. Y la condicionalidad objetiva, esos son puntos que lo especifica claramente cada código penal de cada entidad, de que se deben de cumplir ciertos requisitos para que se pueda dar ese delito como tal. Si no, se necesitaría pues tratar de reclasificarlo, o simplemente se determina que no existe el delito. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, en la condicionalidad objetiva, si alguien va a denunciar a una mujer por aborto, ¿cuál sería la condicionalidad objetiva? Pues precisamente que esta mujer haya estado embarazada. Si nunca hubo un embarazo, entonces tampoco pudo haber existido nunca un aborto. Entonces ahí estaríamos ante la presencia de una ausencia de condicionalidad objetiva. ¿Por qué? Porque ella no cumple con esos parámetros. Lo mismo pasa en el caso del delito del estupro, donde se solicitan ciertos requisitos y donde un requisito nada más ya no cumpla, entonces ya se necesitaría reclasificar el delito. Esto sí es muy importante, chicos, ya sea tanto para actuación del Ministerio Público o como defensa, para poder realizar un buen trabajo. Para la clasificación de los tipos penales, estos sí son varios, pero también todo esto requiere un análisis para poder llegar a un juicio y poder inclusive llegar a una determinada pena. ¿Y qué es lo que se toma en cuenta para que el juzgador diga, bueno, se va a aplicar tal pena o tal reparación del daño? Vamos a ver primero lo que es la clasificación del tipo mediante la conducta, en el cual la conducta solo puede haber de dos maneras, de acción o de omisión. La omisión puede ser simple o puede ser de comisión por omisión. Que de acción, ¿por qué no tenemos alguna otra subdivisión? Simplemente porque en una conducta de acción el agente está completamente consciente de querer hacer la conducta, de quererla llevar a cabo, de querer exteriorizarla, y cometer el hecho delictivo. Sin embargo, en uno de omisión, pues obviamente no es esa finalidad la que tiene la gente, que por lo general se presentan en los delitos imprudenciales. Por la clasificación, en cuanto al daño, tenemos que hay una afectación directa o indirecta del bien jurídicamente tutelado establecido en la norma. Esta se subdivide en la lesión en donde la conducta del sujeto activo lesione de manera directa el bien jurídicamente tutelado sin importar la forma de comisión. Un ejemplo es el homicidio, robo o violación. Aquí no nos está especificando de qué manera tiene que ser el homicidio, de qué manera se tuvo que haber llevado el robo, si es con o sin violencia, con un arma blanca, con un arma de fuego. La violación si tiene que tener algún otro tipo. Simplemente con que se transgreda la norma y se lesione de una manera directa el bien jurídico tutelado, que en este caso pues estaríamos hablando tanto de la vida, la integridad física de la persona, la libertad sexual y el patrimonio. El peligro, pues bueno, el bien jurídicamente tutelado es puesto en riesgo sin que efectivamente haya sido violentado. La norma sanciona dicha conducta en función del riesgo en que se pone dicho bien. Un peligro efectivo es cuando el bien jurídicamente tutelado es puesto en un riesgo grave e inminente.
Un ejemplo es el disparo de arma de fuego o ataque peligroso. Y un presunto en donde el bien jurídico tutelado por la norma penal ha sido puesto en un peligro no tan inminente como en el anterior, por ejemplo, el abandono de un lesionado, que puede ser que tal vez únicamente sean raspaduras o fractura de algún miembro, pero no pone en peligro la vida de la persona. En cuanto al resultado, vemos que es la consecuencia jurídica de la conducta típica desplegada por el sujeto activo. Tenemos que puede ser formal, en el cual no se requiere que se presente un resultado, pues será suficiente que se realice la conducta especificada en la norma, como antisocial para que el delito nazca. Ejemplo, la portación de arma de fuego. Podemos portar un arma sin necesidad de accionarla, y bueno, puede existir ahí algún peligro si se nos llega a disparar por accidente y demás, o el no portar este permiso que otorga Sedena, pero no se está lesionando a alguien directamente, pero sí se está violentando una norma jurídica. El resultado material es en donde sí se presenta un resultado teniendo como requisito necesario la existencia de una alteración en el mundo a consecuencia de la conducta desplegada por el agente, como el homicidio, el robo, las lesiones. Es decir, cuando ya directamente se ha cometido un delito. En cuanto a la intencionalidad, pues es aquí ya lo que es la voluntad de la gente, si es doloso o intencional, donde tiene la intención el sujeto de cometer el delito. Los culposos son no intencionales, que son conocidos también como delitos imprudenciales, donde aquellos que la voluntad de la gente no se encuentra presente, pero la conducta efectivamente se presenta, normalmente cometidos por imprudencia, falta de precaución o impericia, o solamente punibles en los casos específicamente establecidos en la ley, y que obviamente mediante la investigación y los peritajes se pueda determinar si el agente es acreedor a alguna sanción o no. Tenemos el preterintencional o ultraintencional, en donde el sujeto activo desea un resultado material típico de menor intensidad o gravedad que el producido, de manera que este ocurre por imprudencia en el actuar. Vemos en el esquema, pues, obviamente también un ejemplo de este tipo de conducta por intención. Por su estructura, vemos que va a ser de acuerdo a la consideración del tipo penal que hace el código en función de la afectación al bien jurídicamente tutelado, es decir, simple cuando se ocasiona una lesión al bien jurídico tutelado, como la vida. Complejo cuando consta de más de una afectación y genera, por lo tanto, otro delito distinto y de mayor gravedad. Por ejemplo, cuando el homicidio simple lo comete un pariente, a sabiendas de la relación del parentesco, la penalidad se verá agravada. Obviamente, insisto, todo esto se tiene que analizar para poder determinar también si la conducta delictiva o la conducta de la gente, pues bueno, tiene agravantes o tiene algún tipo de atenuantes. En cuanto al número de sujetos, pues bueno, van a ser a los que intervengan en la comisión de la conducta antisocial. Unisubjetivo cuando se requiere únicamente de una persona que haya cometido el hecho. El plurisubjetivo, para su integración se requerirá forzosamente la participación de dos o más sujetos activos. Y un ejemplo de ello, el delito de adulterio, que ya en la mayoría de los códigos de cada entidad federativa fue derogado, quedó como una causal de divorcio por la complejidad de poderlo demostrar y pues bueno, también entró un poco más en desuso con la entrada de lo que son los divorcios causados. Pero el que sí tenemos muy claro y muy de moda, pues es la delincuencia organizada. En cuanto al número de actos, pues va a ser el número de actos que realice el activo para que se pueda configurar el delito. Unisubsistente, que requiere un solo acto, por ejemplo, el homicidio. Plurisubsistente, que requiere de dos o más actos por parte del activo para su configuración.
de tal suerte que cada uno de los actos de manera independiente o no configuran delito o configuran otro diferente. Y, por ejemplo, aquellos casos en los que la ley establezca en el tipo penal el requisito reiteradamente, continuamente o algún sinónimo. Y esto nos lo va a dar el mismo artículo al que corresponda en nuestro Código Penal. En cuanto a su duración, pues bueno, va a ser el tiempo que se transcurre desde la realización de la conducta antisocial por parte del activo hasta que el delito sea consumado. Los instantáneos se agotan en el momento mismo de presentarse la conducta antisocial, pues es en ese preciso momento se configuran todos los elementos del delito. Ejemplo, el homicidio. Los instantáneos, pero con efectos permanentes, donde si bien es cierto que el delito se agota, en el mismo momento de su consumación, también lo es que sus consecuencias las va a resistir el pasivo durante cierto tiempo, como en el caso del delito de lesiones, que pueden tardar en sanar. Los continuados, donde se integran de varias conductas similares generadas a través del tiempo y de la misma naturaleza encaminadas al mismo fin. Existen pluralidad de conductas similares y una unidad de resultado. Un ejemplo, cuando el empleado de una empresa extrae todos los días una pieza de una máquina hasta que puede armar la máquina completa en su casa. Está afectando a un mismo bien. Pero si hablamos de que en este caso el empleado un día roba una goma, al día siguiente la calculadora, al día siguiente hojas blancas, al día siguiente, no sé, un paquete de clips, pues ya estamos hablando de diferentes delitos, aunque todos sean robo, porque son diferentes artículos y ya no habría una continuidad como se está dando aquí en el ejemplo. Y la de duración permanente, en donde el activo inicia la realización de la conducta y esta se prolonga en el tiempo a voluntad del sujeto activo, como es el caso del delito de secuestro o de privación de la libertad. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Bueno, en el delito de secuestro siempre se va a pedir un rescate. Se va a pedir algo a cambio de. Y en cambio, en el delito de privación ilegal de la libertad, pues no se solicita absolutamente nada, simplemente va a estar el sujeto pasivo privado de su libertad a voluntad del sujeto activo. Por su procedencia, este ya es un poquito, creo yo, más sencillo, porque ya se refiere al medio por el cual la autoridad persecutora deberá actuar en contra del autor de la conducta antisocial, ya que nuestros códigos solamente admiten dos formas: de oficio, donde requiere que exista una denuncia del hecho por parte de cualquier persona que tenga conocimiento del mismo, para que de inmediato se dé inicio a su investigación y proceda en contra de él o los responsables. En este, no solamente el ofendido o su representante podrán denunciar los hechos, es decir, cualquier persona que tenga conocimiento de que se está cometiendo un delito o de que se haya cometido podrá dar aviso no solo al Ministerio Público, sino a cualquier, puede ser a un policía, sin necesidad de inmiscuirse, digamos, en el asunto, pero sí de poder, pues, dar aviso de lo que se está cometiendo. Y por medio de la querella, donde sí será necesario que el pasivo o su legítimo representante sean quien acudan ante la autoridad a denunciar el hecho. Entonces, sí es importante tener claro cuáles son los delitos de oficio, cuáles son los que proceden mediante la querella, quién es un denunciante, quién es una víctima y quién es un ofendido, porque son diferentes términos, diferentes personas a las cuales pues sí debemos de tener un poquito de atención. En cuanto a la materia, pues bueno, estos nos referimos al fuero común, que son los que se encuentran estipulados en cada código penal de cada entidad federativa. Los del fuero federal son los delitos emanados del Congreso de la Unión que versen sobre los temas que de acuerdo a la Constitución se reserven a la Federación. Pero debemos de recordar que el Código Penal Federal contempla todos los delitos también de los códigos penales de cada entidad federativa, pero no por ello lo vamos a citar siempre. ¿Por qué? Porque tenemos los ámbitos de validez, tenemos los ámbitos de competencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? De igual manera como en la materia civil,
o lo podemos utilizar en dado caso, si no es un delito del fuero federal, pues únicamente de manera supletoria si es que no lo contempla algún código local. Por materia, pues también tenemos el militar, considerados dentro del Código de Justicia Militar y solo aplica a los miembros de las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina, Armada y Fuerza Aérea, y en los casos en que únicamente afecta a las Fuerzas Armadas y a sus integrantes. El político, que afecta directamente al Estado en su organización y a sus representantes, como por ejemplo la sedición, la rebelión, el motín y la conspiración. Y en cuanto a lo que es el derecho internacional, donde afectan bienes jurídicos relacionados al derecho internacional, reconocidos por México mediante los acuerdos y tratados internacionales de lo que es parte. Como ejemplos, pues tenemos la piratería, violación de inmunidad, violación de neutralidad. Aquí la materia pues puede cambiar no solo por el lugar en donde se cometió el delito, sino también por la calidad de la persona del sujeto activo. Por su ordenación metodológica tenemos los básicos o fundamentales que sirven como base y derivan otros. Con el mismo bien jurídico tutelado, requieren el mínimo de elementos para su configuración, por lo que sirven como eje rector de cada uno de ellos. Como ejemplos tenemos el homicidio y el robo. Los especiales que derivan de los básicos o fundamentales, ya que tutelan el mismo bien jurídico, pero se diferencian del básico por requerir un mayor número de elementos para su conformación y se agravan o atenúan dependiendo del caso. Aquí pues volvemos al ejemplo del homicidio cometido por un ascendiente o descendiente, donde se configura el homicidio en razón del parentesco, el cual lo agrava. Por otro lado, tenemos el homicidio en riña que pudiera atenuar el tipo básico. Entonces podemos ver que un mismo delito puede tener ciertas variantes específicas. Los complementados que se forman de un tipo básico o fundamental, adicionándose alguna otra conducta que lo agrava o atenúa. Tienen vida propia, a diferencia de los especiales, en los cuales no es así, pues dependen del básico. Por ejemplo, el delito de robo, tenemos el caso del robo en casa habitación que tiene una pena agravada a la del robo. Si es en lugar cerrado, si es un lugar abierto, si es un robo en transporte, si es un peatón en vía pública, bueno, todos estos particularidades van a tener mucho que ver si se va a agravar o no la pena. Por su composición, aquí nos referimos a la descripción legal que el legislador hace de sus elementos objetivos, subjetivos o normativos. El normal, donde solamente contienen elementos objetivos de la conducta del activo, como ejemplo el homicidio. El anormal, la referencia que se realiza en el cuerpo normativo, incluye además de los elementos objetivos, los elementos subjetivos y normativos. Ejemplo, el caso del delito de homicidio en razón de parentesco o el de abandono de persona. La clasificación por su autonomía, tenemos los autónomos cuando sean capaces de nacer de la vida jurídica por sí mismos sin la necesidad de acudir a circunstancias personales del sujeto ni de alguna otra índole, como el homicidio y el robo, y los dependientes o subordinados, donde necesariamente para su existencia requieren de algún delito autónomo. Ejemplo, el caso del homicidio en riña o el robo de uso únicamente. En cuanto a su formulación, nos referimos que su base radica en la descripción del tipo en el cuerpo normativo dentro de la legislación. Los causísticos se plantean diversas hipótesis o posibilidades para su integración. Los amplios, cuando la descripción que marca la norma no establezca un medio específico para su comisión, de tal suerte que pueda ser cualquiera. En el caso de los causísticos se subdividen en alternativos cuando baste para que se configure la presentación de una de las alternativas de las que marca la norma penal, por ejemplo, como el despojo. Acumulativos que requieren necesariamente la presentación de todas las hipótesis establecidas en la descripción objetivo de la norma, por ejemplo, el estupro, que fue también un ejemplo que les llegué a mencionar para las condiciones objetivas de la punibilidad. En el caso de los ejemplo para los amplios, es donde en el delito de lesiones se establece que comete el delito de lesiones quien menoscaba la salud de otro,
pero no especifica ni la forma de comisión ni de tipo de menoscabo a la salud, por lo que puede ser de cualquier manera y ejecutada por cualquier persona. Su clasificación del tipo en cuanto a la descripción de sus elementos, pues tenemos el descriptivo cuando en la legislación se realiza una descripción detallada de los elementos que debe de contener el delito. El normativo, cuando se hace referencia a lo antijurídico, que normalmente irá vinculado a la conducta y los medios de ejecución. Ejemplo, frases como sin derecho, indebidamente, sin justificación, entre otras que implican lo contrario a derecho, como sin derecho y sin justificación. Este tipo de frases, pues los vamos a encontrar directamente en el Código Penal. O sea, es una ayuda que nos da, como quien dice, el mismo código. Subjetivo, cuando se refiere a la intención del sujeto activo o al conocimiento de determinadas circunstancias. Ejemplo, el homicidio en razón de parentesco implica que el activo conoce la relación por lo que lo une con el pasivo, lo que puede hacer de que pues el sujeto pasivo no vaya a sospechar absolutamente nada por parte del activo por el parentesco a los cuales pues tienen relación. Pues esta parte, chicos, es de dudas y preguntas sobre los temas que acabamos de ver, sobre los productos que tienen que realizar para la materia, que son bastantitos, y muchas veces hay confusión de los términos. Espero que puedan ver la grabación. Lamentablemente, pues no entró nadie a la clase, pero cualquier duda que tengan, con mucho gusto me la pueden hacer llegar por medio de la plataforma. Y pues les agradezco mucho su atención. Me despido con una frase de Aristóteles que dice: la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Chicos, les deseo una excelente semana. Espero que le hayan sido de mucha ayuda estos temas, el conocer un poquito más del derecho penal, sobre cómo se analizan los delitos. Todos estos elementos que están en las diapositivas, todo ello se tiene que analizar cada vez que se denuncia un delito. Entonces, como verán, una investigación, pues es un trabajo bastante amplio, bastante, pues delicado de alguna manera, el cual requiere de muchos conocimientos, de muchas ciencias auxiliares y de mucho profesionalismo para poderlos llevar a cabo. Y de igual manera, si somos abogados defensores, pues también tenemos que tener esos conocimientos para poder establecer una adecuada defensa, saber si va por buen o mal camino el mismo Ministerio Público, o tal vez nos toque ser asesores técnicos y coadyuvantes del mismo Ministerio Público. Y muchas veces también tenemos que hacer la labor de investigadores. Si es que les llega a faltar algún dato al Ministerio Público, nosotros lo podemos complementar. Obviamente también lo tiene que verificar el Ministerio Público en su investigación, pero con ello, pues bueno, con todos estos conceptos que acabamos de ver, se pueden hacer muchísimas cosas. Cualquier duda, chicos, estoy a sus órdenes. Recuerden que no por ser un sistema en línea se encuentran ustedes solos. Es un sistema algo frío, lo sé, pero pues detrás de sus pantallas, con mucho gusto, estoy para apoyarlos. Excelente semana, les repito, excelente tarde y mucha suerte en la materia. Hasta pronto.